Algunos de ustedes me conocen por algunos videos que he subido de bienes raíces, de reconstrucción, pero bueno, el día de hoy les voy a contar exactamente quién soy yo, a qué me he dedicado los últimos 10 años de mi vida y les voy a revelar todos los secretos. Ya decidí que ya no me voy a quedar con ningún secreto, todos los tips, todos los trucos que he aplicado en todos estos 10 años de caminar, de experiencia que he tenido desde que me gradué de la universidad, se los voy a compartir. Ya todos, no me interesa tenerlos en secreto más. Entonces ahí van. Bueno chicos, yo soy Abraham Aguilar. Yo nací, vamos a empezar por el principio, yo nací en Guanajuato, en un pequeño pueblo que se llama San Luis de la Paz, Guanajuato. De ahí me crié en Querétaro, que está muy cerquita, es como a 45 minutos, una hora de ese pueblo. Es una ciudad más grande. Entonces yo me crié en Querétaro, fui a la escuela en Querétaro, fui a la universidad en Querétaro. Todos mis trabajos y mis primeros trabajos y todo lo que aprendí de trabajo fue en Querétaro. Entonces ahí fue donde tuve todos mis inicios, ¿no? Entonces me gradué como ingeniero industrial a los 21 años, casi 22 meses antes de cumplir 22 años. De ahí empecé a trabajar en algunas compañías a la par de cuando estaba estudiando como practicante. Entonces estuve en algunas empresas industriales trabajando como practicante y después de que me gradué conseguí trabajo como ingeniero en una compañía que era un taller de maquinados, pero era como ya una tipo fábrica porque era un solo dueño, pero ya la compañía ya era muy grande, ¿no? Entonces ahí, de hecho, fue donde yo todavía mi idea que tenía de crear un taller de maquinados todavía aún como que se exponenció, ¿no? Como que creció más la idea porque vi una compañía que ya era grande, que tenía bastante maquinaria y que pertenecía a un solo dueño. Entonces yo dije, ok, entonces sí es posible, ¿no? O sea, si esta persona lo logró, pues yo también puedo, ¿no? Entonces, si una persona ha logrado algo, pues cualquiera puede. Es cuestión de tiempo, de dedicación, esfuerzo y todo, ya sabes. Pero pues esta persona lo logró, ¿no? Entonces, ya ahí yo ya traía la idea. Les cuento rápidamente que desde los 17 años yo vi, o sea, como esa fue mi lógica, ¿no? Yo vi una persona que vivía por la casa de mis papás, que empezó igual con un pequeño tallercito y después le fue muy bien. Y ya después podía conducir carros mejores y todo, ¿no? Entonces le fue bien. Entonces yo dije, ok, pues por ahí es el camino, ¿no? O sea, como que en mi mente dije, pues, por ahí es el camino. También conocí a otra persona o sea, lejos de la casa, ese era vecino de un amigo de la universidad. Entonces él me decía, no, pues mira, ese señor tiene un taller de maquinados y le va bien, viaja por el mundo y tenía un Lincoln. Ese señor tenía un Lincoln. Y pues dices tú, ok, pues entonces se ve que le va bien, ¿no? Pero entonces lo que yo decía como en mi mente era como, ok, pues entonces si esas personas pudieron, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Yo también puedo empezar de poco a poquito. Y lo que más me gustaba es que me decían que empezaron con una maquinita, que empezaron de poco a poquito, que le echaron ganas, y fueron creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, esa lógica me llevó a, ok, un tallercito de maquinados es una buena idea, ¿no? Entonces yo ya lo traía de los 17 años que vi a este señor por la casa de mis papás. Luego después en la universidad igual vi a ese señor. Y luego ya después saliendo de la universidad trabajé en una compañía de maquinados industriales. Entonces también como que exponenció todo eso y dije, ok, sí se puede, ¿no? Trabajé ahí un año y 5 meses. Pero bueno, entonces de ahí me salí, renuncié obviamente en diciembre y para enero, que yo ya había estado planeando todo ese tiempo, ¿no? De ese año y medio que estuve trabajando ahí, estuve planeando que ya iba a iniciar mi taller. Entonces fui ahorrando, compré una maquinita y luego después cuando renuncié, ya después compré la otra. Entonces empecé con 2 máquinas. Ahí en Querétaro, México, empecé el taller de maquinados y pues así fue, ¿no? Entonces poco a poquito ahí empecé en un cuartito, literalmente era una cochera, era la cochera de mis papás, literalmente. Entonces ahí poco a poquito empecé, traté de nutrirme por ejemplo, fui a una incubadora de empresas. Eso fue un punto importante y que me ayudó, o sea, no así como que digas tú, wow, cómo me ayudó, pero me ayudó bastante para poder irme formando. No hay una escuela que te forme como empresario. Entonces,
pues para empresario tienes que meterte a los chingadazos, ¿no? Pero si en esa incubadora de empresas te dan una tipo formación de 3, 4 meses de cosas que necesitas. Ejemplo, psicología, pero ya enfocado a negocio. De que tienes que aguantar los chingadazos, tienes que aguantar los clientes, los proveedores, los trabajadores, tienes que aguantar la presión, los pagos, los créditos que dan las compañías, o sea, todo. Entonces esa psicología te ayuda y te lo enfocan a eso. Luego mercadotecnia también ayuda bastante y lo enfocan en ello. El financiero que te da consejos de pues, cómo deberías de manejar el dinero dentro de la compañía y todo eso, ¿no? Entonces todo esto te va formando poco a poco, pero no así que tú digas, wow, ¿no? O sea, ya sales de ahí como un gran empresario, pues no, pero son pasos, pequeños pasos que me fueron ayudando y me fueron ayudando de la mejor manera, ¿no? Aunque yo pensé que iba a ser un gran cambio al momento de salir de ahí, lo cual no fue así, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que todo eso te va moldeando, o sea, eso fue una formación, luego tomé otras formaciones en línea y todo eso me fue formando, ¿no? Y varios tips de la última formación en línea, esa sí aprendí muchos tips, como crear fondos de inversión, como toda la publicidad que tienes que crear, todos los anuncios para tu compañía, o sea, no importa qué tipo de compañía seas, puedes crear anuncios, ¿no? Dependiendo a dónde los quieres aterrizar, dependiendo de tus clientes objetivo y todo eso, que ya después lo vamos a ver. De ahí salí, duré 10 años, aproximadamente 10 años antes de llegar aquí a Estados Unidos. Entonces, con el negocio, ese negocio me permitió viajar por todo el mundo. Dubái, me permitió viajar a México, dentro de Yucatán, Monterrey, Ciudad de México, todos esos lados, ¿no? Cancún, todo eso. ¿Qué otra cosa? Fuimos a Taiwán también, Estados Unidos, gran parte de Estados Unidos. ¿Qué otra cosa? Pues ahorita, por ejemplo, ahorita en septiembre vamos a ir a Europa, entonces, o sea, cositas así que todo eso de crear un negocio sí te cambia la vida, ¿no? O sea, si lo aplicas bien y ejecutas todas las cosas que deben de ser, sí te cambia el panorama, el chip de la mente y sí cambia, ¿no? O sea, en cuestión de que si me hubiera quedado como empleado, quién sabe si hubiera podido hacer todo eso que hice en tan poco tiempo, a la edad que tenía, porque pues cuando fuimos a Dubái, pues, yo tenía como 27, 26, 27 años. Y estoy hablando de que pues mis papás no tenían para darme dinero, ¿no? Porque si tus papás tienen para darte dinero, pues güey, hasta de 20, de 15 años vas a Dubái, ¿va? Pero estamos hablando de que tú empiezas de poco a poco, ¿no? Entonces eso, ¿qué otra cosa? Tramité una residencia para los Estados Unidos, que por eso es de que llegué aquí a Estados Unidos. De hecho, apunté varios puntos importantes. Por ejemplo, cómo construía Abacrom, ya se los platiqué, ¿no? Que esa es mi compañía de México, de Querétaro, Maquinados Abacrom. Entonces esa la construí así como les estuve diciendo, con formaciones y tanto físicamente como en línea y todo. Y todo ayudó. Y aparte, el paso de los años, el paso del tiempo, el paso de que un proveedor te chinga, los clientes te chingan, los trabajadores te roban, te chingan. O sea, de los trabajadores de que te van a robar, te van a robar. Así que no tienes que tener miedo de eso, de contratar gente, sino más bien los tienes que ir seleccionando poco a poco. Entonces, es eso. Así construí Abacrom. Y bueno, un punto importante que quiero decir nada más para que se lo lleven bien específico y como a mí que me quedó en la mente, es, por ejemplo, en las formaciones estas como incubadoras de empresa y todo eso te dicen, tú te tienes que, ejemplo, ¿no? Tú te tienes que poner un sueldo a la semana y después todo lo demás son los gastos y luego ya lo que sobre ya es como ganancia de la compañía, ¿no? Entonces te tienes que asignar un sueldo. Y, o sea, y todo eso suena muy romántico y muy chingón y sí, o sea, estoy de acuerdo que tienes que tener orden, pero por ejemplo, cuando las compañías te piden créditos de 60 días o hay compañías que te piden un chingo de trabajo, inviertes todo lo que tienes y después de ahí te dicen, ay, es que no tenemos dinero, no te podemos pagar, danos chance, te terminan pagando dentro de 6 meses o un año a veces. Entonces tú dices,
cabrón, pues ¿cómo voy a asignarme un sueldo y cómo voy a estar pagando las cosas aquí y allá y acá y allá? Si pues ni siquiera todo el dinero que tenía o hasta todavía lo que pediste prestado para invertir en ese proyecto, lo tiene ahora la compañía a la que le proveíste y no te han pagado. Entonces, todo eso suena, te digo, todas esas reglas suenan muy románticas en teoría, pero ya la realidad de los chingadazos, eso ya no aplica, ¿no? Entonces, hay cosas que puedes hacer, tips que sí aplican, y una de ellas es fondo de inversión. Entonces ya, no me voy a quedar con nada de tips, todos se los voy a dar ya. Ahora, espero que les ayude, sinceramente. Ahora, el momento que estaba a punto de quebrar, ok, hubo un momento en el que sí estaba a punto de quebrar y que yo sentía que todo se podía desboronar, pero yo siempre en mi mente decía, ok, pues si se caen las cosas, pues empiezo de cero otra vez. Yo mismo empecé de cero, nadie me regaló nada, yo tuve que empezar las cosas poco a poco, entonces dije, pues si se viene para abajo todo, pues yo vuelvo a empezar todo desde abajo, ¿no? Entonces, pero ya con más experiencia, claro. Entonces, hubo un momento en el que estaba trabajando con algunas compañías y estas compañías eran compañías que estaban un poquito lejanas físicamente, o sea, de la locación. Nosotros estábamos como en una hora. Los ingenieros con los que estábamos tratando no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, por eso yo siempre a personas que me conocen y a mi alrededor, siempre les digo, hay que hacer las cosas bien. Porque, por ejemplo, esos ingenieros estaban como que tratando de hacer las cosas chuecas dentro de su compañía. Entonces, eso no funciona. Yo siempre he estado realmente en contra de eso y no me ha gustado porque eso no es estable, ¿no? O sea, a largo del tiempo, a lo largo del tiempo no es duradero. Entonces, estaban haciendo las cosas mal. Yo decía, ok, pues estas compañías no me van a durar toda la vida, entonces necesito ver otras opciones. Pero al mismo tiempo, pues eran las que tenías y como que te absorben ese mismo tiempo, entonces estás atrapado en la operación, ¿verdad? Y así estaba en ese momento. Me dejaron de comprar, todo se vino abajo con esas compañías, no me querían pagar estas compañías, entonces pues hubo ahí un tema, ¿no? De cuestión de correos, de estar insistiendo, meter presión y todo eso hasta que cayeron pagos, pero aún así, ya después de tiempo que habían caído pagos, también ya había pasado bastante tiempo, ¿no? Pero aún así también, pues ya no me compraban. Entonces ahí se cortó el ciclo de compras, pagas, vendes, compras, pagas, vendes y te pagan. Entonces se cortó el ciclo completamente. Me quedé sin dos compañías. Esto fue después de la pandemia. Entonces me quedé sin dos compañías. Luego otras también, como habían caído en esa pandemia y se había caído el volumen, entonces pues había muchas compañías que estaban pero súper restringidos con los gastos. Entonces, porque habían tratado de apoyar, muchas compañías hicieron eso en México y alrededor del mundo, trataron de apoyar a su plantilla en a lo mejor no pagarles el 100% de su sueldo, pero a lo mejor un 50%. Hubo compañías que el 100%, entonces habían gastado bastante en nómina y pues ese dinero, o sea, como que ese dinero lo gastaron de más porque no estaban trabajando y no estaban produciendo, entonces fue un gasto completamente para las compañías grandes. Y después de que abrieron, pues ya no teníamos tanto trabajo. Entonces, uno se me fueron compañías con las que yo estaba haciendo, ¿no? Otro es que las compañías con las que todavía tenía relación comercial no estaban pidiendo. Entonces, ahí fue donde yo recurrí a todo lo que había aprendido y ahí fue donde empecé a meterle súper fuerte a anuncios. Y para mi compañía, que es Maquinados Industriales, pues obviamente yo trataba de hacer los anuncios enfocados a industria, ¿no? Entonces la industria normalmente se mueve a través de Internet y Google, que es lo más. O sea, un ejemplo, una persona no va a ir por la calle y decir, ah, mira, se me antojó, así como una tienda normal, ¿no? Tienes una tienda de abarrotes o no sé, un supermercado y digas, ay, se me antojó un café, déjame paro por un café. Ay, se me antojó unas papitas, unas sabritas, una bebida o algo. Y déjame paro. Entonces, una persona normalmente no va a ir por la calle de, ay, se me antojó un tornillo, se me antojó una tuerca o se me antojó un trabajo de torno. O sea, no. Eso está enfocado directamente a la industria. Y entonces
eso yo enfocaba mis esfuerzos de mercadotecnia por medio de plataformas, Google principalmente, a tirar anuncios fuerte, a destinar bastante capital. Entonces ahí estaba, bueno, ahí apliqué dos técnicas muy fuertes que se las dejo de tip. Es anuncios y capitalizarme fondo de inversión, ¿ok? Entonces con la gente que estaba a mi alrededor. Entonces eso hizo que poco a poco, pum, 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 hasta que empecé a tener otra vez bastante trabajo y estábamos metiéndole duro a todo eso. Entonces teníamos el taller lleno desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días trabajando, y obviamente con la capacidad que teníamos nosotros de maquinaria, ¿no? Con los años, obviamente fui tratando de comprar maquinaria año con año, mínimo me planteaba comprar una máquina por año. Entonces fuimos creciendo durante los años y pues ya al final sí era un taller no gigante, pero sí, o sea, representaba un taller bien, ¿no? Hay compañías que llevan 30, 40 años en ese juego de maquinados industriales, entonces pues, no les puedes competir, ¿verdad? Pero sí íbamos muy bien, ¿no? Bueno, eso fue el punto en el que estábamos a punto de quebrar. Y bueno, nada más para cerrar, entonces de ahí yo, ya de aquí íbamos subiendo y subiendo y subiendo, y que ya había tenido como ya había descubierto esa técnica de cómo poder hacer crecer mi negocio. Entonces ya al final, a veces hasta paraba yo checaba con la persona que estaba encargada de producción y le decía, oye, ¿cómo vamos con la producción? Oye, ¿cómo te sientes? No, sí, vamos bien. Pero yo siempre estaba enterado de todo lo que estaba pasando en el taller. Entonces sí, decía yo, ok, ¿sabes qué? Ahorita nos estamos atrasando un poco porque estas entregas ya tuvieron que haber sido desde hace 2 semanas. Entonces, ¿sabes qué? Yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a parar tantito, yo voy a dejar de buscar trabajo y en una semana vemos cómo te alivianas. O sea, de hoy lunes al viernes vemos cómo le hacemos, cómo estamos, y de ahí empiezo a buscar más trabajo si es necesario. Entonces, así le decía. Entonces, hubo un punto en el que hasta yo paraba de buscar trabajo en esos momentos porque estábamos saturados, ¿no? Entonces, gracias a Dios, siempre tuvimos bastante trabajo. Y ese punto de inflexión, esto de que estábamos a punto de quebrar, eso me hizo crear ese sistema en el que, pues ya después ya era aún mejor, porque ya no dependía solamente de algunas compañías en las que yo estaba metido, sino ya estábamos buscando siempre compañías nuevas y nos estaba funcionando muy bien. Y entonces entramos en un nuevo sistema y yo ya no tenía ese miedo tampoco de perder una compañía, que claro, siempre se necesita compañía que captas, compañía que quieres retener, ¿verdad? Pero ya no tenía esa presión o ese miedo yo en mi mente, ¿no? De que, ay, se nos puede ir una compañía y ya quedó, y ya quebramos o podemos quebrar y ¿qué hacemos, no? Entonces ya tenía más dominado ese juego. Entonces siempre obviamente estamos sobre compañías nuevas y captarlas, ¿no? Retenerlas el mayor tiempo posible. Claro que como todo siempre hay problemas y hay compañías que se alejan, pero sin embargo la mayoría las podíamos estar reteniendo. Ahora, errores financieros, los peores, bueno, personalmente, que es una de las cosas de finanzas que hice, es que uno de mis peores errores sería que mucho del dinero lo invertí también en otros lados, y creo yo que lo hubiera reinvertido fuertemente en el mismo negocio. Ahí fue mi error, por querer abarcar en algunas otras áreas y diversificar el capital. Creo que en ese momento no hubiera sido lo conveniente. Lo más conveniente hubiera sido reinvertirlo fuertemente en la compañía y hacerla crecer aún mucho más. Pero creo que fue mi error principalmente ahí financiero, fue estar sacando dinero de la compañía y poniéndolo en diferentes lugares, que algunos funcionaron bien, otros no, pero lo ideal hubiera sido reinvertirlo y fuertemente y subir más. Ok, otra de las cosas es cómo llegué a Estados Unidos. Bueno, ahí yo de ese dinero que también de lo que sacaba de la compañía, pues bueno, uno de ese capital, que eran de algunas de las cosas que le digo, unos sí funcionaban, otros no. Entonces invertí yo dinero, alrededor más o menos de $20,000 pagué
para poder obtener una residencia para los Estados Unidos. Ahora, no fue una inversión en Estados Unidos ni nada de eso, ¿no? O sea, yo les estaba contando, yo soy ingeniero industrial, entonces pude obtener una residencia para los Estados Unidos por el programa de B2 por interés nacional. Entonces yo conseguí una residencia para los Estados Unidos por medio de ese programa. Soy ingeniero industrial y vengo a aportar a este país. Entonces el país de Estados Unidos siempre está dispuesto a atraer gente, pero gente siempre y cuando sea gente de valor y sea gente que pueda aportar algo a la sociedad, ¿no? Entonces yo no vine a invertir como tal, o bueno, más bien, a ver, va de nuevo. Yo no obtuve una residencia para los Estados Unidos invirtiendo, sino obtuve una residencia para los Estados Unidos bajo un programa que es para apoyar a los Estados Unidos. Entonces, llegando aquí a Estados Unidos, claro que sí invertí mi dinero, porque es algo que yo hago normal, como en México, pero no fue así como obtuve mi residencia de los Estados Unidos, que eso que quede bien claro. Y después de los 5 años de residencia, con mi residencia en los Estados Unidos, puedo aplicar para ser ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, es algo muy bueno. Ese es otro tip que espero que les sirva a muchos. Y bueno, ya saben. Quieren mandarme mensaje por alguna duda que tengan, mándenmela y con gusto les ayudo. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué cambié de industria de maquinados industriales a bienes raíces? Ok. Entonces, ¿por qué cambié? Bueno, esto es otra que como a los 17 años que era por lógica. Ahora, cuando tenía 27, 28, 29 años fue algo por lógica también, ¿no? Entonces, yo entraba a mi Instagram, en las redes sociales, entraba a mi Instagram y decía, cabrón. Bueno, esto ya lo deduje ya después de tiempo, ¿no? Pero pensando yo, o sea, siempre analizando las cosas y diciendo, ok, sigo a muchas personas que hacen bienes raíces. Entonces yo digo, y son millonarios, ¿no? Y les va muy bien económicamente. Entonces yo decía, bueno, yo también quiero que me vaya económicamente muy bien. Yo también quiero tener esa tranquilidad que los bienes raíces te dan, un poquito más como un poquito más como, no quiero decir ingresos pasivos, pero sí como más, un trabajo más pasivo en cuestión de que no estás como en los maquinados industriales. La gente que conoce de eso es que estás en chinga todo el tiempo y con urgencias y rápido, todo urge porque la industria no puede parar. Entonces, la industria de bienes raíces, claro que también se mueve y es urgente y todo, pero no tiene esa urgencia como una industria, ¿no? Que no pueden parar las líneas de producción. Entonces, uno fue eso, otro fue que empecé a ver que todas las personas que yo seguía en Instagram, millonarios de Estados Unidos, que eran de Estados Unidos, que estaban en bienes raíces, que eran millonarios y que tenían un estilo de vida que yo quería tener también. Entonces dije, ok, entonces, ¿qué estoy haciendo? Si yo estoy en los maquinados industriales, debería estar siguiendo gente que se dedicara a los maquinados industriales, ¿no? Pero desafortunadamente no era así. Seguía a mucha gente que se dedicaba a las bienes raíces, entonces dije, ¿sabes qué? Por lógica, yo en mi mente, por lógica, otra vez, de los 17 años que me pasó por primera vez, ahora a los 27, 28, 29 años, me pasó eso otra vez. Y dije, ok, por lógica, entonces tengo que cambiar de industria. Entonces dije, ok, moviéndome para los Estados Unidos, me voy a cambiar de industria. Y así fue, ¿no? Entonces, ya desde que llegué acá a Estados Unidos, empecé con todo eso. Y esto creo que viene ligado a la siguiente pregunta de cómo empecé la compañía de construcción. Entonces, ¿cómo empecé la compañía de construcción? Sencillo, como empecé mi compañía de maquinados Abacron en México. O sea, en internet, creas tu página. Si la sabes hacer tú, hazla. Si no, contrata a una persona y haces tu página de internet. Ahora, no tienes capital como para iniciar. Ok, entonces pones anuncios en internet que no te cuestan absolutamente nada. Plataformas, o sea, en redes sociales, en Facebook, en otras aplicaciones como My Nextdoor App. O sea, cosas así, ¿no? Entonces no te cuesta absolutamente nada, no te gastas nada y empiezas a tener clientes, ¿no? De poco a poco, claro, poco a poco. Y ya después empiezas obviamente a implementar más estrategias.
lo que les decía de anuncios, lo que les decía de equipo de trabajos, tienes que estar en contacto con mucha gente, tienes que, o sea, relacionarte básicamente, ¿no? Pero eso ya te lo va dando la experiencia del tiempo, ¿no? Que mucha de la gente que se dedica a todo eso de construcción y bienes raíces aquí en Estados Unidos lo hace. O sea, eso no es ningún secreto. Pero bueno, entonces eso. Y mi visión para los próximos años. Entonces, mi visión para los próximos años, pues realmente yo en México tenía como tenía una prisa de delegar las cosas de operación de mi compañía, porque yo sabía que me iba a ir a Estados Unidos. Ahora que llegué a Estados Unidos, no tengo ninguna prisa. La compañía de construcción y la compañía de bienes raíces, que es para captar capital, donde les podemos apoyar a la gente que quiere invertir y que no sepa cómo hacerlo. Nosotros tenemos experiencia, operamos, hacemos toda la operación de inicio a fin. Y tú nada más estás ayudándonos de forma pasiva y recibiendo ingresos pasivos. Entonces, nosotros hacemos todo eso y tenemos toda la experiencia. Entonces, no tengo ninguna prisa, no me voy a ir a ningún lado. Yo estoy en Estados Unidos, o sea, como que ya no pienso en que, tengo que hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces, a eso voy con mi visión, es de que aquí de 5 a 10, a 15, a 20 años, a 30 años, voy a hacer exactamente lo mismo. Estar en construcción, estar en bienes raíces, invirtiendo, fondos de inversión, ayudando a la gente, que eso es algo que me gusta mucho. Y lo empecé a hacer desde que estaba en México. Los fondos de inversión captaba capital de la gente y luego después de ese capital, pues obviamente se trabajaba con ese dinero. O sea, como le decía a toda la gente, a ver, aquí no estamos en una casa hogar y no estamos en una institución sin fines de lucro, entonces, pues, no, obviamente no es la de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, nosotros todo ese capital que utilizábamos, lo utilizábamos para generar proyectos y generar más ganancia. Una vez que había la ganancia, regresábamos el capital a los inversionistas y les regresábamos también ganancia. Entonces, eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ayudas y beneficias a la gente que está a tu alrededor. Eso me encantaba y de hecho se puede hacer también en bienes raíces. Yo sé que lo vamos a lograr también, hacerlo cada vez más grande, porque también hay estrategias aquí en bienes raíces que se pueden aplicar para poder hacer fondos de inversión y que cada vez más gente se vea beneficiado de eso. Entonces me gusta mucho porque hay gente que realmente no sabe cómo mover su dinero, está esperando como que pase un milagro. Entonces no, o sea, hay lugares en donde pueden poner su dinero y que ya ellos sin preocuparse, como así pasó como con mi tía, con mis primos, con amigos cercanos que tenía en México. Entonces así pasó con varias gente que yo he conocido y que está a mi alrededor, y el ayudarles me llena de orgullo, satisfacción personal y no sabes, o sea, un chingo de cosas que me benefician a mí, no exactamente con dinero, que claro, estamos para trabajar y ganar dinero, pero también emocionalmente, o sea, me da felicidad poder ayudar a tanta gente, ¿verdad? Entonces es eso. Entonces, pues les digo, ya no tengo ninguna prisa de moverme, porque pues de cuando estaba de México a Estados Unidos, como que traía ese por dentro, esa espinita, ese gusanito de que, me tengo que mover. Entonces ahorita ya es de aquí a largo plazo. Entonces, ahora sí que es eso. Y bueno, entonces es eso. Espero que les haya servido algunas cuantas cosas que les platiqué. Esa es mi experiencia personal y eso es quién soy yo. Yo soy Abraham Aguilar. Y pues bueno, no sé si les comenté, pero tengo 33 años y estoy a punto de cumplir 34. Voy a dejar a las personas, todos los que estén interesados en cómo empezar en bienes raíces, cómo empezar en construcción y todo esto, un formato que utilizamos nosotros para evaluar propiedades también y ver si hacen sentido. Entonces ahí es completamente gratis, lo van a descargar en el primer link de la descripción. Y pues bueno, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, manden un mensaje directo y con gusto les apoyo. Quedamos a la orden, muchachos. Ya saben que pueden contar conmigo para lo que sea y también pues, para cosas de reconstrucción, cosas de remodelación o cosas de inversión. Estamos ahí a la orden para todo ese tipo de cosas y pues seguimos en contacto. Tengan un bonito día. Saludos.